Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de la identidad social y cultural. La cultura no es algo fijo e inmóvil, sino que está en permanente transformación. Ya vimos que hay conductas, actitudes que se van adicionando, otras que van desapareciendo y otras que se van modificando. Está muy interesante la sesión de hoy, así que acompáñame. ¿Cómo referirse a la identidad en términos culturales y sociales? En esta sección estudiaremos la manera en que la antropología aborda la construcción de identidades individuales y colectivas. Esas identidades que interactúan y se transforman recíprocamente en el espacio social. La identidad permite que el individuo se posicione en el sistema social y que él mismo sea posicionado socialmente. Pero la identidad no solo es algo que corresponde al individuo. Cada grupo tiene una definición social que le permite situarse en relación al conjunto social. Señalaremos que, en consonancia con la idea de cultura que hemos estudiado anteriormente, la identidad debe ser concebida como un proceso dinámico, histórico y relacional, no como algo dado de una vez y para siempre. ¿Recuerdas cuando vimos que la antropología comete el error de posicionar a la cultura como algo estático y algo que no cambia? Y vimos que la cultura es algo que cambia, que se dinamiza, que evoluciona, que no permanece igual. La noción de identidad en antropología. Tal es el caso, por ejemplo, de la Escuela de Cultura y Personalidad, que a partir de 1930 fue llevada adelante por discípulos y discípulas de Franz Boas, quienes estaban interesados e interesadas en analizar las formas en que las sociedades no occidentales, es decir, no europeas, construían esas identidades individuales. Cómo cada individuo se percibía y qué actitudes y respuestas tomaba ante las diversas situaciones de la vida. Desde esta perspectiva, la cultura es responsable del contenido de la personalidad y la identidad personal se caracteriza como una consecuencia de esa estructura que engloba por igual a los miembros de una comunidad. La cultura nos otorga una manera de ver el mundo, de ver la vida, nuestra ideología, nuestros valores, nuestra identidad personal es consecuencia de la estructura, pero también de nuestra familia y de cómo actuamos o respondemos ante los diversos roles con los que interactuamos en esa comunidad. ¿Cómo adquiere un individuo los rasgos identitarios? Esos rasgos que lo hacen pertenecer a una cultura y tener una personalidad acorde a las expectativas de los que lo rodean. Mead señala que no se debía explicar la personalidad individual por características biológicas, como puede ser el sexo, el color de la piel, etc., sino que por el contrario, debía optarse por comprenderla como el resultado de los condicionamientos culturales que cada sociedad impone, fundamentalmente la infancia y a sus integrantes. A ver, un ejemplo. Aquí no se trata de ver qué es lo que nos impone o qué es lo que nos dice la sociedad que debemos ser. Es decir, no es lo de afuera. No es lo de afuera, sino
lo que nos distingue como personas, esas actitudes. Margaret Mead fue una antropóloga y poeta estadounidense que hizo investigaciones entre 1920 y 1930. Y ella puso en entredicho esa visión sexista que prevalecía en las ciencias sociales. Es decir, eso de que por ser mujer no puedes hacer las cosas. Ay, es mujer. Ay, mira, pues al cabo es mujeres. Las mujeres son para casarse. O como decían antes, ¿para qué estudian las mujeres, no? O esas cosas son de hombres. Eso es lo que ponía en entredicho. Y decía, las características biológicas no definen lo que puede ser una persona. Se ha demostrado que hay mujeres que han llevado los destinos de sus municipios, de sus estados y de sus países mucho mejor que los hombres, o en igualdad de condiciones que los hombres. No solo porque una maestra llegue a una escuela, ay, mira, la maestra es bonita, la maestra se maquilla muy bien, la maestra se viste muy ad hoc o a la moda. No. Esas son características biológicas, características que mostramos por fuera, lo que muchos llaman ese, ¿recuerdan cuando estudiábamos en la escuela que nos hablaban acerca de genotipo y fenotipo en biología? Genotipo, la información genética. ¿Recuerdas? Y el fenotipo es todo lo que se ve por afuera. Y algo parecido sucede. Esa maestra que llega a una escuela lejos de ser bonita, de vestirse a la moda, de ser alta, de ser delgada, de tener el cabello castaño. Mira, esa maestra es excelente porque demuestra liderazgo. Sus clases son dinámicas, sus clases son interesantes. Ni siquiera siento cuando termina la clase. Se me va muy rápido. Siempre trata temas que son innovadores. Esas características son características de ella, que la caracterizan como rasgos identitarios que hacen que se reconozca como la maestra de las pecas, la maestra pecas, vamos a suponer, ¿sí? Para no decir un nombre. Eso es lo que Mead señalaba. No te vayas por lo de afuera, ve lo de adentro que caracteriza y que proyecta a una persona. Y de nuevo volvemos a que la antropología está muy relacionada con la psicología. Enfoques actuales sobre identidad. El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y en los tiempos de la modernidad tardía están cada vez más fragmentadas y fracturadas. Nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización radical y en un constante proceso de cambio y transformación. La identidad biológica y la identidad mental, emocional, psicológica, eso que vamos adquiriendo no se va a unificar nunca, porque a veces podemos ver a una persona muy bonita por fuera, pero muy maléfica en su forma de ser. O que está al contrario, muy fea en su aspecto exterior, pero es muy bella por dentro. ¿Verdad? Por eso están los cuentos. Ahorita se me vino a la mente el cuento de La Bella Durmiente. ¿Recuerdan?
La Bella Durmiente muy fea, tenía un vestido muy feo, se escondía entre tizne y todo lo que tenía. La Cenicienta también, pero floreció y tenía mucho para dar la Cenicienta. ¿Se acuerdan cómo cambió después? Así las identidades, ¿no? En otras palabras, construimos un nosotros en la medida en que construimos un otro. Y es por esto que identidad y alteridad se presentan como las dos caras de un mismo proceso. Aquí es importante saber qué identidad es ese conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlas de otras, aunque haya muchas. Eso es identidad. ¿Qué es alteridad? Es esa condición o esa capacidad de ser distinto. No siempre voy a ser el mismo, puedo cambiar, porque las circunstancias de la vida me llevan a cambiar. Ordenar la realidad, nombrarnos a nosotros mismos y nombrar a otros, y a la vez distinguir el lugar que cada grupo ocupa en la sociedad. Como sujetos, nos desenvolvemos en diversos ámbitos, nos relacionamos y formamos parte de diversos grupos dentro de nuestro mundo social y a su vez ocupamos en él posiciones distintas y variables. Aquello que nos caracteriza, que nos identifica, no siempre va a ser fijo, puede modificarse, puede moverse. Podemos caer en alteridad, es decir, modificarnos debido a las circunstancias o a vivencias que hayamos tenido. Y de ahí surge esa identidad individual. En la identidad individual se entrelazan distintas dimensiones, la biológica, la psicológica, la sociohistórica, biológica. La maestra es de estatura media, complexión regular, es blanca, es morena, es de pelo negro, es de pelo castaño, tiene los ojos cafés, etc. Psicológica. Es empática, es asertiva, es enojona, es intransigente, etc. Sociohistórica. No se sabe relacionar con los demás, da unas clases muy aburridas, está muy preparada, domina los temas. Todo confluye o se conjunta e interactúa y no se puede aislar, porque eso hace que nos reconozcan, compone nuestra identidad individual. La antropología se va a interesar en la dimensión social de esas identidades individuales y en ese sentido destacará el proceso intersubjetivo, es decir, el proceso en el que se pone en juego la propia subjetividad en interacción con las de otros, por el cual los objetos definen sus pertenencias y diferencias en relación a otros sujetos. Eso que nos hace únicos e irrepetibles y que nos reconozcan en donde sea que vayamos, y más en Colima porque es muy chiquito, ¿verdad? La identidad colectiva. Identidades colectivas, hay que señalar que a diferencia de una identidad personal, estas identidades colectivas no son discretas y no son delimitadas. Si pensamos en cualquier categoría identitaria como mexicanos, jaliscienses, colimenses, mayas, etcétera, difícilmente podíamos precisar la extensión y el límite de cada una de ellas. La identidad colectiva, que nos hace ser colimenses. La comida, las tradiciones, los lugares, la manera de hablar. Luego vamos a otras partes, a otros lugares y dicen,
Los de Colima hablan cantadito, por eso hablas cantadito. ¿Será? ¿No será? ¿Qué nos hace? Llega un momento en que esas líneas donde nos reconocen como colimenses y donde no nos reconocen como colimenses se borran y es difícil reconocerlas o no. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hacer un ejercicio de recuperación de conocimientos. Vas a elegir la respuesta correcta de acuerdo a lo que aprendimos en clase. Número 1. La antropología contemporánea considera que la identidad debe entenderse en términos de, inciso A, una esencia de cada individuo, una relación respecto a otro o un conjunto de atributos de un grupo social. ¿Qué es la identidad? Piénsalo antes de elegir A, B o C. Vámonos al número 2. Si consideramos las identidades individuales y colectivas, podemos decir que ambas son, inciso A, entidades discretas y delimitables. Inciso B, formas estancas de distinto número. Inciso C, construcciones complejas y dinámicas. Reflexiona lo que comentamos, lo que estuvimos viendo y elige A, B o C. Pasamos a la pregunta 3. El poder de identificación de un grupo dependerá de, inciso A, la posición estructural de ese grupo en la sociedad. Inciso B, las características culturales del grupo. Inciso C, el grado de unidad del mismo. ¿De qué dependerá? A, B o C. Recuerda reflexionar y pensar antes de responder. Ahora realizarás tu ficha de identificación individual y colectiva. Puedes seguir el modelo de ficha que yo te presento, donde destaco características individuales y colectivas que nos hacen ser seres humanos únicos e irrepetibles. Aquí te muestro mi ficha de identidad individual y colectiva. Yo decidí poner una foto. Identidad individual, niña introvertida, tímida y muy aplicada en la escuela siempre. Crecí siempre buscando la superación personal, pensando en el estudio y en aprender. Imitaba a mi mamá dando clases. Mi abuela y mis tías abuelas fueron maestras destacadas. En mi casa siempre hubo biblioteca, así que siempre estuve rodeada de libros. Sé que todo lo que obtenga será por mi esfuerzo y trabajo. Eso me dijeron siempre y así me enseñaron. Mi identidad colectiva, eso es como soy de manera individual, ahora colectivamente. Cómo me muestro o cómo me perciben los demás. Responsable, cumplida, asumo siempre mis errores. Me gusta asumirlos para mejorarlos, para corregirlos. Lucho por lo que creo que merezco. Me sigo preparando para ser cada día mejor. Valoro lo que tengo y a quien tengo cerca y busco innovar, ser diferente y proponer. ¿Qué opinas? ¿Es cierto o no es cierto? Te muestro el modelo para que tú hagas tu ficha de identidad individual y colectiva. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Los podrás realizar, como ya sabes, en la sesión virtual o por el grupo de WhatsApp de la asignatura. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo, doctora María del Carmen Asensio Mercado.